desafío se aproxima, llegó la hora de luchar. Y esta guerra no es mía, lo que necesito es orar. Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor, adorarlo en la prueba, hasta por el fuego pasaré. Voy a desafiar gigantes, de esta lucha yo no iré. Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que venceré. De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar. De rodillas yo soy más fuerte, el Jordán voy a atravesar. De rodillas daré la guerra, por la fe conquisté la tierra. El Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer o vencer. El desafío se aproxima, llegó la hora de luchar. Y esta obra no es mía, lo que necesito es orar. Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor, adorarlo en la prueba, hasta por el fuego pasaré. Voy a desafiar gigantes, de esta lucha yo no iré. Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que venceré. De rodillas voy a luchar, de rodillas voy a luchar. De rodillas yo soy más fuerte, el Jordán voy a atravesar. De rodillas daré la guerra, por la fe conquisté la tierra, que el Señor me dio por herencia. De rodillas voy a vencer o vencer. De rodillas yo soy más fuerte, el Jordán voy a atravesar. De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra, el Señor me dio por herencia. De rodillas voy a vencer o vencer. De rodillas voy a vencer o vencer. Toda esa gente creyente, gente en Cristo. Miren, para que pues
Toda alabanza empieza en ti. La vida me diste, Jesús, y ocultaste en mí la eternidad, muriendo por mí en la cruz. Sin valle de sombra de muerte yo estoy, tu luz admirable hallaré. Mis labios te alaben por siempre, Señor, la gloria yo te daré. Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús quien nos dio libertad, como ofrenda agradable a Dios, yo me entrego a ti en santidad. La adoración comienza en ti, desciende de ti, Señor, desciende como una lluvia de bendición que baña a su pueblo en amor. Mi alma reseca por la maldad se sacia por gracia y por fe, y como la lluvia que asciende otra vez, la gloria yo te daré. Por tu gracia abundante, oh Dios, por Jesús quien nos dio libertad, como ofrenda agradable a Dios, yo me entrego a ti en santidad. Hacer cosas que parecen fuera de razón. Yo creo que una de las cosas que ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana son personas que andan de acuerdo a la doctrina, pero no a veces de acuerdo a la palabra, y mucho menos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que haga en una situación. Tenemos a veces la tendencia de reaccionar contra tendencias, contra cosas que otros hacen o que han hecho en el pasado, y a veces reaccionamos todo del otro lado. Nosotros somos... Y si tuviera que depender de que nosotros tendríamos que volar, es posible que muchos no podrían levantar vuelo, porque su vida está empapada, está llena de mundanalidad. ¿Cuáles son las características de la mundanalidad? Quizás antes es importante aclarar que mundo, hay diferentes conceptos de mundo, y en el Nuevo Testamento, cuando hay una palabra que se refiere a siglo, este siglo. Y de este siglo dice el apóstol Pablo que es este presente. Ha calado profundo en mi propia vida. Y pues hoy soy lo que soy, en parte por todos ustedes, porque todos ustedes han sido parte de mi vida.
Gracias Camiri por 45 años. En todo caso, gracias Camiri. Gracias por haber sido parte de mi vida. El Señor ahora me lleva de aquí al Perú. Les pido que oren por mí. Tengo 2 semanas arduas en el Perú. Miércoles predico en Lima y de ahí sucesivamente.
Sin
Buenas tardes, hermanos. Soy la hermana Vilma Aguilera. Llegué a Camiri el año 1982 y llegué también a formar parte de la familia de la Iglesia Cristiana Camireña. Entre todas las actividades que se realizaban en esta iglesia, mi función fue especialmente durante las conferencias formar parte del equipo de la cocina, con muchas hermanas que estábamos en ese servicio, sirviendo a todas las visitas que llegaban, como 100, 200, hasta el año 2007 que sobrepasamos los 1000. Servíamos con mucho gozo y gozábamos, reíamos con anécdotas y todo, y siempre entre medio dando vueltas por ahí el típico poro que es de Camiri. Doy gracias al Señor por haber servido. He conocido mucha gente que me han ayudado y que también yo he ayudado, y agradezco también a muchas hermanas que hemos participado. Algunas estamos aquí todavía y algunas también ya están en la presencia del Señor. Fue una gran satisfacción haber estado en ese equipo de cocina. Es lo que más me gustó y siempre he sentido gran satisfacción. Hasta ahora vivo contenta y con la alegría de haber ayudado y colaborado en la iglesia y en la misión que Dios nos demanda de servir y ayudar en ese equipo de cocina durante las conferencias. Muy gozosa. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Ese es mi pequeño aporte. Soy Carol de Matix y quería mencionar algunas cosas, recuerdos que yo tengo de las conferencias anuales en Camiri. No sé en qué año comenzaron las conferencias, en la década 60, pero yo llegué a Camiri en 1973 y ya en julio y agosto comenzaron a hablar de las conferencias y todo era novedad para mí. Pero me acuerdo en la reunión de organización entre las hermanas, estaban recordando otros años, también estaban hablando de que estaban acostumbrados a cocinar para 30 personas, visitas, y que ya iban subiendo los visitas, llegando más visitas cada año, y qué van a hacer porque hay que no alcanzan los platos y los cubiertos y los vasos que tenía la iglesia, y tal vez iba a haber 150 visitas para ese año 1973. Así que ahora pensando en eso me hace reír porque hemos servido mucho más visitas que 150. Yo entiendo, y todavía cuando los primeros años que estuve aquí, había conferencias en Villamontes que invitaban a los hermanos de Camiri en tiempo de Pascua. Y la conferencia anual en Camiri invitaban a los hermanos de Villamontes para Día de Santa Cruz, septiembre. Cada hogar se preparaba. Ya veníamos pensando todo el año en más espacio en la casa, tal vez otro baño, ducha, cómo mejorar un poco para los visitas que nos iban a visitar. Y teníamos que esperar también con un almuerzo jueves, porque según los horarios de flota, no siempre llegaban justo para la cena jueves en la noche, a veces llegaban en la madrugada jueves, y había que estar ya lista la casa para esos visitas que llegaban. Nuestros hijos tenían que dormir con nosotros ya en un solo cuarto, meter todos los hijos adentro y los otros dormitorios desocupados para las visitas. Y nuestros hijos también estaban felices porque podían pasar 4 días con sus amigos, correteando y bueno, ayudando un poquito, pero más estar felices con sus amigos y con poca vigilancia, porque todos los papás estábamos ocupadísimos con
todas las comisiones. Y cada noche, después de las reuniones, era momento para estar otra vez en la casa, charlando con los visitas que se alojaban en la casa, conociéndolos un poco, llegaban de un lado, de otro. El segundo año estuvimos viviendo en la casa donde ahora viven Carlos y Graciela Castillo, y nuestro hijito era bebé y se durmió en la reunión una noche, y así que Marco lo puso sobre una colchita y a seguir durmiendo en la oficina de la escuela. Y después nos fuimos a la casa, estuvimos alistando refrigerios, charlando con los hermanos que estaban alojados en la casa. Cuando hubo un toque en la puerta, ya estaba don Manuel Melgar con Mateo en brazos, que lo habíamos dejado por equivocación, lo habíamos dejado durmiendo en la oficina, y él estaba echando llave a toda la escuela y nos lo llevó a la casa. Estábamos tan ocupados que ni nos acordamos de nuestro hijito. Pero había comisiones, por supuesto, de la cocina, de arreglar bancos, unas hermanas trabajaban esmeradamente para decorar y poner arreglos, adornos en el escenario. Había campaña de kilo, y los hermanos todos respondían tan bien, todos tenían una buena voluntad de poner. No faltaba abarrotes ni carne todos los años. Lo que comenzó a faltar era alojamiento. Varios hermanos se fueron a vivir a Santa Cruz, ya vendieron su casa aquí y se fueron a vivir a otro lado, y comenzaron a faltar alojamiento, y también llegaban más visitas. Pero todos trabajábamos para que fueran días de refrigerio espiritual para nuestras visitas, y fue tiempo de mucha bendición. Muy buenos días, es un placer compartir otro día de Conferencias Bíblicas 2020. Qué hermoso empezar este día haciendo memoria de lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario en propiciación de nosotros. Recordamos a través de los símbolos en la Cena del Señor, y fue una reunión muy placentera. Y bueno, estamos aquí para continuar con nuestras conferencias bíblicas. Voy a pedir a nuestro hermano Esteban Vaca que nos dirija con una palabra de oración.
Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este día que estamos gozándonos de compartir estas conferencias. Para continuar, voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a orar para continuar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este día. Gracias por la salud que tú nos concedes, Señor, y haces que podamos disfrutar este tiempo de conferencia, recordando las conferencias que siempre se hacían año tras año, habiendo tenido grandes predicadores como hoy, compartiendo tu palabra, ministrando a la iglesia, ministrando a los jóvenes, a los niños, y te damos gracias porque una vez más se está realizando a través de estos medios, Señor. Bendice a tu siervo que esta mañana va a estar compartiendo tu palabra y que nuestros oídos y nuestro corazón esté atento a tu palabra y que atesore en nuestros corazones y en nuestra mente. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que aún queda de la reunión y lo dejamos en tus manos de principio a fin, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Esteban, por encomendar este tiempo a nuestro Señor. Bueno, recordando las conferencias de antaño, aparte de las reuniones de talleres y mensajes centrales, había una reunión especial para niños de toda edad. ¿Y saben qué? Ahí también se aprendía la palabra del Señor, donde podían ellos expresar también a través de especiales lo que aprendieron. Y hoy la escuela dominical nos va a poder presentar un número musical titulado La vida es tan bonita. Gozo escuchar a nuestros niños alabando a nuestro Dios con esos talentos que se les ha dado. Y bueno, en esta mañana también queremos dar paso al Ministerio de Alabanza de la Iglesia Cristiana Camireña, quienes nos interpretarán una hermosa canción titulada He decidido seguir a Cristo. Espero que a través de ella tú puedas reconocer
nuestra necesidad de conocer a nuestro único y Salvador Jesucristo. puedo callar. Si tu mano
Muchas gracias a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Cristiana. Qué gran canción de testimonio, de decir, he decidido seguir a Cristo. Y bueno, en esta mañana también el Club Oanza hará su participación. Saben, me hace recuerdo un Proverbios que se encuentra en el capítulo 20, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un gran ministerio que se trabaja con estos niños, los líderes, cada sábado reunidos. Y ellos han estado estudiando personajes bíblicos. Y hoy harán una representación nuestros niños. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír. Solecito, caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz. Luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tom, tom, tom. Recuerdo el día cuando yo te vi. Me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies. Te di la alegría para sonreír. Para sonreír. Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies. Grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto recuerdo también que Él está conmigo hasta mi vejez. Hasta que sea abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tom, tom, tom. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tom, tom, tom. Se acabó. Mi nombre es Isaac, hijo de Abraham y Sara. Mi nombre significa risa. Yo y Rebeca tuvimos dos hijos, Esaú y Jacob. Soy Rebeca,
esposa de Isaac. Dios me bendijo con 2 hijos que desde mi vientre peleaban entre ellos. Dios me dijo, tus hijos representan 2 naciones. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil. Pero el mayor servirá al menor. Soy Esaú, hijo de Jacob, y soy un cazador. Y he vendido mi primogenitura por un plato de lentejas. Soy Noemí y mi esposo es Elimelech. Vivíamos en Belén de Judá. Quedé viuda con 2 hijos, Malión y Quelión. Mis hijos son los que quiero mucho. Mis hijos se casaron con mujeres moabitas, pero también mis hijos fallecieron. Y yo volví a Belén con mi nuera Ruth. Y ahí Dios me dio una vida nueva. Soy Orfa, la nuera de Noemí. Quedé viuda y salimos de Moab hacia Belén a conseguir comida con mi suegra Noemí y mi cuñada Ruth, pero por decisión personal me regresé en medio camino a mi pueblo para vivir con mis familiares. Yo soy Ruth, también quedé viuda y acompañé a mi suegra Noemí hasta llegar a Belén. Decidí que donde Noemí fuera, iría yo. Su pueblo sería mi pueblo y su Dios sería mi Dios. Ahí, mientras trabajaba juntando espigas en el campo, conocí a un hombre muy importante, amable y tierno, llamado Boaz. Hallé gracia ante sus ojos de mi Señor, siendo yo extranjera. Él me tomó como esposa y Dios nos bendijo con un hijo llamado Obed. Soy Boaz. Dios tenía un plan para mi vida. Conocí a Dios en mis campos donde cosechaban cebada. Admiré su amor y de fidelidad hacia su suegra. La tomé por esposa y tuvimos un hijo. Le llamamos Obed, padre de Isaí, padre de David. Hola, soy Débora, líder, juez y profetisa en Israel. Dios me ha revelado sus secretos y me usó para transmitir su voluntad al pueblo de Israel. Esta es la historia de 2 hermanos que pelearon desde el vientre de su madre. Sus padres fueron Isaac y Rebeca, el uno cazador y el otro pastor, el uno más fuerte y el otro más débil. Yo soy Esaú. Fui un hombre valiente de profesión cazador. Yo soy Jacob, un hombre tranquilo que prefiere evitar el peligro. Mucho tiempo después, mi padre no podía ver y estaba muy cansado. Mi madre escuchó que él le daría su bendición a mi hermano Esaú y decidimos engañar a papá. Me disfracé para parecerme a mi hermano y poder engañar a mi padre. Cuando vi que mi hermano tomaba mi bendición, planeé asesinarlo cuando mi padre falleciera. Cuando Jacob escuchó esto, decidió huir. Vi a Jacob y me ayudó con mis ovejas. Charlamos un momento y me contó de dónde venía. Luego fui a contarle a mi padre Labán sobre Jacob. Después de muchos años decidí volver a casa de mis padres y pedirle perdón a mi hermano. Tuve miedo cómo sería la reacción de mi hermano, así que decidí llevarle el presente. Para mi sorpresa, mi hermano corrió a mi encuentro. Corrí para abrazar a mi hermano, para así demostrarle mi perdón. Ambos lloramos ese día y charlamos de cómo Dios prosperó en nuestras vidas.
Yo escuché cómo los hebreos habían salido victoriosos de sus batallas. Su Dios les dio la victoria. Mi pueblo y sus alrededores tuvieron gran temor, pero yo decidí buscar la paz en el Dios verdadero. Cuando vi a estos hombres, Dios puso en mi corazón ayudarlos y los oculté en el techo de mi casa. Ellos prometieron dejarnos con vida a mí y a mi familia. Qué gozo escuchar y ver a nuestros niños representar estas historias bíblicas y ver que ellos están creciendo en la gracia del Señor. Y bueno, en esta mañana Dios nos ha regalado un día tan hermoso para escuchar la palabra del Señor. Y hoy nuevamente estamos compartiendo con nuestro hermano Eliseo Zúñiga este tiempo de conferencias. Así que, hermano, el tiempo de la palabra del Señor. Maranata, el Señor viene. Cristo rechazado anuncia destrucción y los discípulos reaccionan preguntándole: ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué del fin del siglo? La respuesta a la primera pregunta, el Señor la dio a sus discípulos y fácilmente se puede identificar la respuesta concreta. ¿Cuándo será destruida Jerusalén y el templo y no quedará piedra sobre piedra? Cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos. Así dice Lucas 21, 20 al 24. Entonces muchos morirán, dice el Señor Jesús, a filo de espada, pues la historia cuenta que más de 1 millón de personas murieron en aquel asedio, en aquella conquista del ejército romano a la ciudad de Jerusalén. Pero también el Señor Jesús dijo: y otros serán llevados cautivos. Según Josefo, 97,000 personas fueron llevadas cautivas. Esto aconteció el año 70 después de Cristo. El ejército romano, al mando de Tito, destruyó la ciudad y el templo. Y la segunda pregunta que los discípulos lanzan al Señor: ¿qué señal habrá de tu venida? Abarca Mateo 24, desde el verso 4 hasta el 28, donde el Señor Jesús da varios detalles sobre las señales, pero no las señales antes de su venida, sino más bien debemos tomar en cuenta que estas palabras del Señor anticipan el principio de los terrores que Dios en su ira descargará antes de su segunda venida. ¿Y dónde está la iglesia? Pues desde Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículos 7 a 9, no se menciona para nada a la iglesia. Tampoco en los capítulos 24 y 25 el Señor Jesús menciona a la iglesia. Así que no hay necesidad de poner a la iglesia en medio de estos relatos que el Señor Jesucristo, de estas profecías más bien, que el Señor Jesús pronuncia respecto a la ciudad de Jerusalén y a la destrucción de la misma. Pues, ¿por qué no se menciona a la iglesia? Porque antes de estos acontecimientos, la iglesia será trasladada a la presencia del Señor. Entonces, ¿cuáles son las señales que sucederán antes de la venida del Señor? Antes de que Dios despliegue toda su ira sobre este mundo incrédulo, inmundo, adverso ante Dios. Mateo 24,
los versos 4 al 5, primeramente, nos dicen que surgirán muchos Cristo. Muchos. Y el consejo, observemos, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Que nadie os engañe, mirad. Tienen que poner atención en lo que les digo, que nadie les engañe. No sean susceptibles a engaño. No sean engañados. Y luego dice en el verso siguiente, verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos Cristo surgirán en esa época. Y el Señor advierte, no sean engañados. Falsos Cristos, es decir, personas que vendrán en el nombre del Señor. Ya han aparecido personas que se arrogan el título de Cristo. Y Juan en su primera epístola, capítulo 2, versos 18 al 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son gente que obran por el poder engañoso de Satanás. Según vemos en Apocalipsis, capítulo 13, toda persona que se arrogue el título de Cristo, toda persona que quiera ponerse en lugar de Cristo, obra y aún puede obrar señales y milagros por el poder de Satanás. Observemos en Apocalipsis 13, los versos 13 al 15, que dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense cómo una imagen empieza a hablar y todavía tiene voz de mando para hacer que maten a aquellas personas que no le adoran. Así que estos falsos cristos, estos engañadores, vienen y pueden hacer maravillas, de modo que el creyente sea engañado por estas personas. Pero el Señor Jesús ya advierte y dice, no sean engañados, pues estos obran por el poder de Satanás. Cuando nosotros observamos en Apocalipsis capítulo 6, porque toda la enseñanza que encontramos en Mateo capítulo 24, la encontramos también un paralelo en Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 1 al 11. Así que hay un paralelo. Ambas cosas, es decir, en ambas porciones encontramos las mismas enseñanzas. Conste que el apóstol Juan escribió Apocalipsis muchos años después de que el Señor había anunciado estas cosas. Él escribió y coincide, ¿no?, con la profecía que el Señor pronunció, que surgirán varios Cristos. Pero, ¿cuáles son los distintivos entre el Cristo y el anticristo? Es decir, aquel que es contra Cristo y el verdadero Cristo. Bueno, en Apocalipsis capítulo 6 encontramos los versos 1 al 2, donde prácticamente nos presenta al anticristo. Y fíjense cómo viene él. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco, aquel jinete que está montado en el caballo blanco, es el anticristo. Y lo que tiene es una corona. Pero esta corona, aquí en el original, utiliza la palabra estéfanos, es decir, corona. Es cierto, corona, pero es corona de vencedor. Era la corona que se daba a los que vencían en alguna competencia. Además lleva un arco, y el arco siempre muestra la tragedia de la conquista militar. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 19 y encontramos al Señor Jesucristo. Observemos los versos 11 y 12 que dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba
fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Diadema. Esto, en vez de estéfanos, que es una corona del vencedor, aquí el Señor Jesucristo utiliza diadema, es decir, una verdadera corona real. Además, Él es llamado fiel y verdadero. Sus ojos son llama de fuego. Él es el Verbo de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Hay predicadores que anuncian día y hora de la segunda venida de Cristo y dicen que fueron enviados por el Señor. ¿Cuántas personas fueron engañadas por estas personas? Pero estos son engañadores que se deben evitar a toda costa, pues el Señor ya nos los advirtió al decir: vendrán muchos engañadores, pero mirad que nadie os engañe. Vendrán falsos cristos, pero no sean engañados por estos falsos cristos. Los versos 6 al 7 de Mateo 24 también nos muestra otra señal. Antes de que venga el Señor Jesucristo, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren el consejo que el Señor Jesús da, así como antes dijo: no sean engañados. Fíjense que no sean engañados. Ahora Él dice: mirad, no os turbéis, no se amedrenten, no se turben, no se asusten. No, ha de haber rumores de guerras, van a oír de guerras y rumores de guerras. Pero el Señor dice: no es el fin, no es el fin. Se levantarán nación contra nación. Y otra vez, si vamos a Apocalipsis capítulo 6, los versos 3 y 4 nos presentan otro jinete montado en un caballo bermejo o rojo, que significa guerra, porque es allí donde es quitada la paz y pues surge la lucha civil unos con otros, como dice en el verso 7, la primera parte: nación contra nación, reino contra reino. Enemistad entre ciudadanos, guerra civil, desintegración de las relaciones sociales, el amargo odio que debilita sociedades y familias. Desde el año 1899 hasta el 1900 hubieron 48 grandes guerras y después muchas más. Habrá también, dice en el verso 7, la segunda parte, y habrá pestes. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién esperaba que el mundo quedaría paralizado, sorprendido por un virus tan diminuto, microscópico, que ha cobrado la muerte de tantas almas en todo el mundo? Tanto países pobres de tercer mundo como países desarrollados no han podido soportar, no han podido hacer frente a esta pandemia del famoso coronavirus, ¿no? Aún con su poder, con todo el poder económico, incluso el poder y las capacidades desarrolladas en tantos campos de la ciencia, de la tecnología, países poderosos no han podido soportar, ¿no? Impedir que muchas vidas sean cobradas por este virus. Luego dice: habrá hambre. Claro, el caballo negro que aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, tiene una balanza en la mano y se venden 2 libras de trigo por un denario, o sea, por un jornal. ¿Cómo puede un jornal? Supongamos que ahora un jornal es 100 bolivianos. ¿Cómo es que 2 libras de trigo pueden costar 100 bolivianos? ¿No? Esto significa que hay hambre, falta dinero, falta los recursos para obtener los alimentos diarios.
el trigo, el aceite existen según Apocalipsis 6. Las plantas, por supuesto, estas plantas tienen raíces profundas, pero el pan, el pescado, ya todo eso resulta ser algo caro. Dios amenaza. Hay hambre, pero existe lo que es caro. Así que hay una especie de semi-inanición. La gente está casi por morir por causa del hambre. En el verso 7, la segunda parte, la última parte dice, y terremotos en diferentes lugares. Y terremotos en diferentes lugares. Habrán terremotos. Esto está representado por el caballo amarillo en Apocalipsis 6, los versos 7 y 8, que nos hablan de muerte, pestilencia, espada, hambre, mortandad, ya sea por las mismas fieras, muerte, peste. Desde el año 526 al 2009, 64.360.000 personas murieron en terremotos. Y aquí en el verso 8 dice el Señor, y todo esto será principio de dolores. Como que el Señor hace una división profética. Hasta aquí fue principio de dolores. Y desde aquí para adelante, los dolores aún se van a manifestar más abiertamente. Los versos siguientes, vale decir, los versos 9 y 10, nos dicen también que habrá otra señal. Se trata de que crecerá la aversión contra los santos. Es decir, un odio, una oposición a los santos, a los cristianos. En el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Va a crecer la aversión, el odio, la oposición contra los santos. Bueno, dice en el verso 9 que les atribularán, ¿no es cierto? Le causarán tribulación, aflicción, angustia. Claro, muchos mártires, muchos creyentes fueron martirizados, es decir, torturados hasta la misma muerte. ¿Cuántos creyentes? Miles de ellos murieron como mártires. Hay tantos que nos cuenta la historia sobre personas que murieron quemadas por no responder o por no protestar, por no negar el nombre del Señor Jesucristo. Dice, los matarán. Dice, seréis aborrecidos. Tribulación, os entregarán a tribulación, seréis atribulados y os matarán. Los matarán a los creyentes. Sí, en la Segunda Guerra Mundial fueron muertos más de 6 millones de judíos. El concepto nazi alemán era que es una raza superior, este es el superhombre y debe dominar el mundo. Y entonces hay que arrasar con todo aquello que no pertenezca a esta raza escogida y superior. Ese era el concepto. Una filosofía, por supuesto, absurda, loca, ¿no? Pero suficiente como para justificar la matanza de tantísimos seres humanos como son el pueblo judío y muchos otros pueblos. También cayeron bajo esta ferocidad, esta crueldad de aquella época del Führer, quien era Hitler. Les aborrecerán, eso, se entregarán unos a otros, se levantarán falsos profetas. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas cuyo mensaje no se cumple. Sus enseñanzas pueden apartar de Dios a las personas. Son personas que dicen
hablar de parte de Dios, pero en realidad no es la verdad, no son las cosas de Dios las que ellos enseñan, sino más bien cosas falsas, cosas torcidas, cosas totalmente retorcidas de las Escrituras, malintencionadamente interpretadas. Y además en el verso 12 leemos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que el dominio de la maldad ha de traer como consecuencia el enfriamiento del amor entre los mismos cristianos. Qué cosa más triste pensar que se podía ver antes ese cariño, ese amor fraterno en muchas congregaciones, en muchos lugares donde uno se encontraba con creyentes. Pero parece que ahora se ha enfriado y el trato es más seco, más distante, más duro también. El amor de muchos se enfriará. ¡Qué cosa más triste! Así que esta es otra señal de que se aproxima la venida del Señor, pero antes de su venida se aproxima que aquel periodo de tiempo en el cual Dios ha de derramar su ira sobre este mundo. Crecerá la aversión contra los santos. La gente aborrecerá más y más a los cristianos. Pero en cuarto lugar, los versos 13 al 14 nos presentan otra señal. Dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchas veces se toma este versículo, se saca de contexto y se quiere aplicar respecto a la salvación. Si quieres ser salvo, tienes que perseverar. Entonces depende de tu perseverancia para ser salvo. En otras palabras, depende de las buenas obras para ser salvo. Pero toda la Biblia nos enseña que el ser humano no se puede justificar delante de Dios por sus obras. Es incapaz. Dios nos perdona, nos salva por su infinita gracia y por su misericordia grandiosa. Entonces, ningún ser humano puede ponerse delante de Dios y decir: mira, Dios, cómo he llegado ante tu presencia gracias a mis méritos, a las cosas buenas que hice y sobre todo que perseveré. No, Señor. En este versículo, cuando el Señor Jesucristo dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De hecho, está hablando de la salvedad de su vida. El que tenga que perseverar, el que tenga que continuar siguiendo los consejos del Señor para poder salir de este tiempo, de este periodo duro, ¿no? Difícil, en el cual se van a encontrar muchas personas en ese periodo de la tribulación. Ahora bien, los versos 13, más bien el verso 14, el Señor Jesús dice: será predicado este evangelio. Se va a predicar profusamente el evangelio en todo el mundo, abundantemente, ampliamente. Pero ¿cuál es el consejo? Perseverar. Sí, se tiene que continuar, hay que mantener la vista puesta en Dios. Hay que mantenerse firme, puesta la mano en el Señor. Hay que perseverar poniendo la fe únicamente en el Señor Jesucristo. Hay que perseverar porque la apostasía no ofrece ninguna seguridad, pero la fe verdadera persevera. Este es un tema del libro o de la epístola a los Hebreos, donde quien persevera realmente es aquel que es verdadero hijo de Dios. Y quien es verdadero hijo de Dios ha de perseverar, ha de continuar la lucha hasta el fin, aunque le cueste la vida. Sí, la salvación, tenemos que recordar que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, es señal del remanente fiel, ¿no? Dios salva a los que Él ama, a los que han puesto su fe en el Salvador. Ahora,
un cristiano en Vietnam, dijo lo siguiente: el sufrimiento no es lo peor, desobedecer, esto es lo peor. Y esto es cierto. El Señor nos da el consejo: hay que perseverar, hay que continuar, hay que seguir firme en el camino del Señor, por supuesto. Ahora, esta es una invitación de entrar en el reino que el Señor establecerá, con un énfasis en el reinado. Este evangelio, como leemos en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino. ¿Por qué dice evangelio del reino? Porque es una invitación cordial a poder ingresar, a disfrutar de las bondades, de las maravillas del reino de Jesucristo en esta tierra. Ese reino que el ser humano sueña y desea hacer. Por años, por décadas, por siglos, el ser humano se ha esforzado para crear un mundo mejor, un mundo de justicia, un mundo de progreso, un mundo de paz, un mundo de prosperidad. Pero ¿cuál es la situación del mundo? Es casi trágico, ¿no? Es casi trágica la situación. Entonces jamás el ser humano va a poder lograr de establecer un reino como sueña. Pero Jesucristo va a establecer su reino en esta tierra. Y entonces el evangelio del reino es una invitación. Es como cuando el Señor Jesús, al igual que Juan el Bautista y los mismos discípulos, proclamaron y dijeron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los medios modernos posibilitan que mayor cantidad de personas escuchen el evangelio. Sin salir de casa, he podido visitar virtualmente muchos lugares, tanto dentro como fuera de nuestro país. Y también hemos tenido la visita, y esto estamos observando en distintas iglesias, ¿no? Visitan hermanos predicadores de otros países, ¿no? Personas a quienes los escuchamos en la radio o en la televisión. Allí están estas personas compartiendo, comunicando el evangelio aquí y en otros lugares. Podemos ver que no está lejos que este evangelio del reino se pueda proclamar a todo el mundo. Por supuesto, ha de llegar el momento cuando el Señor envíe a hombres para que puedan proclamar el mensaje del reino, la invitación para entrar al reino. Tanto Juan el Bautista, el Señor Jesús y sus discípulos anunciaron este evangelio del reino, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los misioneros que vinieron de otras latitudes predicaron el evangelio en tiempos difíciles y adversos, con mucho sacrificio y dolor, pero con gozo y alegría en el corazón, para entregar este mensaje esforzadamente, valientemente. Por ejemplo, don Eugenio Train, en cuanto terminaba o empezaba las vacaciones escolares, ¿qué hacía él? Pues solo o acompañado con otros creyentes, él salía antes, al comienzo, con sus mulas para poder ir a visitar poblados pequeños, caseríos, poblaciones, para poder entregar una porción de la palabra, un libro, una Biblia, y compartir el precioso evangelio. Muchas veces recibiendo rechazo, otras veces siendo recibidos, hospedados cariñosamente. Cuánto esfuerzo hicieron estos valientes hombres que nos precedieron y que roturaron la tierra dura, la tierra virgen que todavía no estaba cultivada. Todo con el afán de presentar la buena noticia de salvación. Y el Señor Jesucristo dice: pues será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del siglo, el fin de esta época, de esa era que esperaban que terminara los judíos, para que prontamente el Mesías estableciera su reino. Ahora, el resultado de la predicación, ¿cuál será?
¿Saben que si bien Israel rechazó al Mesías, el Señor anunció que el reino le sería quitado y dado a otra gente? Así lo leemos en Mateo 21, versículo 43. Pero en todo caso, el resultado de la predicación, de esta predicación amplia, ¿no?, de esta predicación del Evangelio del Reino, serán millones y millones de almas salvadas. Observemos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Apocalipsis capítulo 7. Voy a leer algunos versículos solamente. Dice en Apocalipsis 7, 9: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este es el resultado de esa predicación profusa del Evangelio del Reino. Sí, escucharon el mensaje del reino, la invitación del rey para ingresar a su reinado. Y estos respondieron y lavaron sus ropas en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Así que otra de las señales que anticipan la proximidad de los juicios que Dios va a descargar sobre este mundo antes de que venga el Señor Jesús con poder y gloria, es que el Evangelio del Reino ha de ser profusamente predicado, proclamado a todas las naciones. Finalmente, los versículos 15 hasta el 28, por supuesto es una porción amplia y vamos a observar solo algunos versos, ofrece consejos para todos. Hay muchos consejos. Y observemos el verso 15, dice el Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Debemos entonces observar cuidadosamente las Escrituras. El consejo del verso 15 es: el que lee, entienda. ¿Cuántas veces leemos las Escrituras y no la entendemos? Porque no ponemos atención, no seguimos el consejo de leer del Señor, de observar cuidadosamente el contenido de las Escrituras. No es suficiente leer.
Necesitamos captar qué es lo que dice, qué dice Dios, qué nos enseña allí. Ahora, el Señor Jesús hace mención a la profecía de Daniel. Ahora, por supuesto, esto requiere otro tiempo especial para poder estudiar la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 hasta el 27, donde nos hablan precisamente de estas 70 semanas, que es todo un programa de hechos para el pueblo de Israel. 69 ya se han cumplido con la muerte del Mesías príncipe, pero hay una semana pendiente. Esta semana de 7 años está por cumplirse y el Señor Jesús aplica y dice, el que lee entienda lo que ha escrito el profeta Daniel. Sí, hay que tomar en cuenta mucho las profecías de Dios escritas por hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y el Señor dice, todo esto será principio de dolores, versículo 8. Y también se manifestará la abominación desoladora, o sea, el que trae desolación, algo detestable que causa desolación en el lugar santo. El anticristo exige culto idolátrico, como podemos ver en otras escrituras más tarde. En el año 168 a.C., Antíoco Epífanes profanó el lugar santo, es decir, allí en el templo de Dios, él profanó. Él quiso hacerse pasar por Dios. Pero esta es ya una señal, podemos decir un anticipo de lo que ha de venir todavía en el futuro, cuando en medio de esos 7 años de tribulación venga el anticristo y quiera hacerse pasar por Dios y quiera recibir la adoración. Entonces Israel va a romper relaciones con el anticristo y va a sufrir la persecución y la maldad y la crueldad de éste. Entonces se manifestará la mayor de todas las tribulaciones, como dice el Señor en el verso 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todo esto no se cumplió en el tiempo con Antíoco, tampoco en el año 70, cuando Tito fue a destruir Jerusalén y el templo. Así que necesitamos leer con atención las Sagradas Escrituras. Y podríamos observar cada uno de estos consejos que el Señor nos da. Pero creo que hasta este punto es suficiente, pues quiero concluir con lo siguiente. ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué una y otra vez he mencionado que todas estas señales anticipan la venida de un periodo de tribulación, de juicio, de ira de parte de Dios? Que Dios ha de derramar una serie de juicios que son llamadas plagas también en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué la tribulación? ¿Cuál es el propósito? 3 cosas muy básicas que tenemos que tomar en cuenta. Será para preparar a Israel para recibir al Mesías. Porque este periodo de tribulación, como nos dice en Jeremías, capítulo 30, versículos 7 hasta el 9, voy a leer Jeremías 30, versos 7 al 9, que dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esto es, entonces, será un tiempo de preparación para Israel. Entonces, en ese periodo difícil que tendrá que atravesar Israel, el corazón del israelita, ¿no?, será ablandado para poder responder, para poder clamar a Dios para que Dios envíe a su Mesías, en vista de que los ejércitos
ejércitos gentiles rodeen la ciudad de Jerusalén. Por otra parte, otro de los propósitos de la tribulación es salvar a muchos. Como hemos leído, millones y millones que salen de la gran tribulación, personas que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Así que el propósito de esta tribulación que Dios ha de mandar a este mundo será para salvar a muchas personas. Y podemos darnos cuenta, creo que no estamos muy lejos de eso. ¿Qué está haciendo esta pandemia? ¿Qué es lo que está, consiguiendo esta pandemia? Aparte de que personas tal vez protesten, personas le tengan terror, pero hay personas que se han ablandado para las cosas eternas, para las cosas divinas, y preguntan y conversan. Están más abiertas a escuchar qué pasará después de la muerte. ¿Y qué es todo esto, que es esta pandemia? ¿No? Si quizás anuncia algo, por supuesto en las Escrituras dice el Señor que habrán pestes y todo esto. Entonces, el propósito de este periodo de tribulación es salvar a muchas personas. Por otra parte, según Isaías 26, 21 o Apocalipsis 6, 15 al 17, es para verter la ira de Dios. Es que hay tanta maldad, hay tanta injusticia, hay tantas cosas perversas que acontecen en este mundo que sí o sí requieren que Dios intervenga y pueda cambiar las cosas. Así que, ¿cuáles son las señales que sucederán antes de la venida del Señor Jesucristo, antes de la manifestación de aquel tiempo de tribulación? Hemos señalado 5 cosas. Surgirán muchos falsos cristos. 2, surgirán muchos conflictos mundiales. 3, crecerá la aversión contra los santos. 4, se predicará profusamente el Evangelio. Y 5, el Señor ofrece varios consejos a todos para estar preparados. Para concluir, yo quisiera hacer un par de preguntas. ¿Te inclinas a creer en fechas y señales para la venida del Señor? El Señor puede venir hoy mismo por su iglesia. ¿No es necesario el cumplimiento de señales? La semana número 70 será de tribulación y empieza cuando la iglesia es llevada por el Señor a los cielos. ¿Qué necesitas hacer? Si estás alejado de Dios, renuncia a tu pecado y vuélvete al Señor de todo corazón. Si estás saludable espiritualmente, esfuérzate para llevar más fruto y más bendición a otras personas. Pero si no eres salvo o tienes duda de ser realmente, acepta ahora mismo al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, antes que sea demasiado tarde, porque hasta aquí Dios ha extendido su paciencia para ti, para darte oportunidad, pero esta puede ser tu última oportunidad. Así que ven ahora a Cristo, deposita tu fe en el Salvador, reconoce tus pecados y descansa en Él, porque solo Él, el Señor Jesucristo, puede salvar tu alma de eterna condenación. Una vez más estamos agradecidos con el Señor por haber permitido exponer la palabra en esta mañana. Y bueno, también agradecer a nuestro hermano Eliseo por compartir este tiempo de conferencias con la Iglesia Cristiana. Invitarte el día de hoy a las 8, tenemos nuestra última reunión de conferencias bíblicas 2020. Te invito a que seas partícipe y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Y bueno, para terminar este tiempo, invito a que me acompañes en oración. Oremos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este día que tú nos has concedido de poder una vez más exponer tu palabra, escucharla y que sea de bendición para nosotros. Oramos por personas que todavía no te conocen, puedan ellos reconocerte como su única esperanza. Y bueno, también nosotros gozarnos de la esperanza que tenemos contigo. Agradecerte por este tiempo de conferencia que estamos pasando y que tú llenes cada hogar de bendición y cuidado. Despídenos con tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen día.